La 1480. Tu voz en radio. Gran familia de la 1480, bienvenidas, bienvenidos a el especial 1480, 105 años de la radiofonía argentina. Mi nombre es Marcelo Almirón y así como hace 5 años hicimos un especial por los 100 que duró 14 horas, fue aquella jornada de 14 horas continuas, homenajeando a los 100 años de la radio. Hoy una versión reducida, pero con muchísimo material y con el gusto además de contar con una locutora y también conocedora de la radio y parte de la radio. Estoy hablando de Verónica Massa. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este súper homenaje divertido, ¿no?, que vamos a hacer por los 105 años de la radio? Porque la radio, los que estamos en este tipo de radio más ligado a lo alternativo, a esa visión comunitaria, a lo no pautado o sin una bajada de línea, tratamos de disfrutar de la radio y decir lo que nos parece y lo que tenemos ganas de decir. Y cuando festejamos la radio, la radiofonía argentina, fundamentalmente lo hacemos desde el lugar de los recuerdos, porque nosotros nos formamos escuchando la radio. Sí, señor. Somos una generación que hicimos de la radio prácticamente un lugar para conocer muchísimas cosas, de historia, de música, de saberes que tal vez en una escuela primaria o secundaria no nos hubiésemos aproximado. Fundamentalmente a la cultura argentina y mundial, pero sobre todo a nuestra cultura nacional. Y cuando hablamos de la radiofonía argentina, tenemos que decirlo con orgullo y remarcar con mayúscula que somos pioneros de la radio a nivel mundial. Pero no lo decimos por una cuestión de ese argentinismo al palo de querer ser los primeros en todo, sino que hay fundamentos técnicos y también temporales que así lo marcan. Pero claro, si hablamos de temporalidad, empecemos a entrar justamente en esa especie de viaje en el tiempo con aquella, en realidad, recreación de la primera transmisión, porque lo que salió por primera vez en el aire, limitado aire radial, no ha quedado grabado, porque no estaba todavía el sistema para poder grabarlo. Sí para emitir, pero no para grabar. Pero sí se hizo una recreación en base a lo que Enrique Susini fundamentalmente lo ejemplificaba. Pero primero, viajemos en el tiempo a aquel 27 de agosto de 1920. NOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi, todos bajo la dirección de Felix von Wingadler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Y ahí estaba, las primeras palabras que un argentino, Enrique Susini, dijo al frente ante un micrófono de radio, lo más aproximado a lo que hoy tenemos como micrófono. Vero, hablamos de los locos de la azotea. ¿Quiénes eran? ¿Quién era Enrique Susini? Bueno, una profesión ligada a la nuestra de alguna manera, sí, porque era médico otorrinolaringólogo. Sí, médico otorrinolaringólogo y por supuesto amante de la ópera, porque no es una casualidad que esa primera emisión fuera en el Teatro Coliseo, escuchando la ópera de Wagner, Parsifal. César Guerrico también era médico,
y el tercer integrante, Luis Romero Carranza, estudiante de medicina, y Miguel Mujica era, me parece que, el más aficionado a la radio, que no venía del mundo de la medicina. Todos compartían la pasión de la ciencia y el arte, y bueno, y también de audacia, ¿no? Porque hubo que hacer eso, hubo que hacer esa primera transmisión. Y si nos vamos un poquito para atrás, hay una pelea, una disputa de la que también hablamos en la 1480 hace unos años, no sé si se acuerda, entre Marconi y también Tesla, que quién fue el verdadero inventor de la radio. Bueno, sí, todavía eso queda un poco dirimido, un poco dividido. Sí, un Nikola Tesla que quería que sus inventos sean accesibles para todos. Sin embargo, otros, como el caso de Edison, lo comercializaba. Tenían dos visiones totalmente diferentes. Diferentes totalmente. Sí. Hasta muchos, bueno, se la juegan diciendo que muchos copiaban lo que Tesla pensaba desde el origen. Pero la radio en sí, la radiofonía, porque hoy decimos radio, pero en realidad es la radiodifusión, la radiofonía. Y eso va todavía un poquito más atrás, porque claro, en 1873 fue a través de la teoría del electromagnetismo en la que el inglés Maxwell da como las primeras bases para que realmente pudiera existir la radio. Pero hubo varios intentos, sí, también en Rusia, y a la par que en Italia surge esta posibilidad de hacer una comunicación sin cable, porque eso es lo que posibilitó la radio, ¿no? Un cuadro ilustrativo que el grupo de la 1480 hace algunos años, en el que formabas parte, el programa era Sábado 1480. A lo 1480. A lo 1480. A lo 1480. Ese cuadro ilustrativo lo tengo. Ah, muy bien. Muy pronto va a ir al XP. No me olvido. Soy de guardar cosas. De hecho, en el próximo bloque vamos a llenar la mesa del estudio principal de la 1480. Yo estoy en la cabina de operación técnica, como diciendo, vamos a cubrir todo el ámbito de la radio para... De cosas, sí. Para que tenga que ver con el homenaje. Vamos a llenar el estudio con radios del pasado. De hecho, imagínese esa noche con esas radios a válvulas, con la antena colgando de la terraza del Teatro Coliseo, ¿no? Me lo imagino como una cosa así como, no improvisada, pero no de mucho esfuerzo para esos cuatro locos, que por algo le decían, ¿no? Locos de la azotea. Claro, porque en los días previos veían que había unos tipos ahí en la azotea, haciendo algo que nadie entendía, porque claro, era lo novedoso. Entonces eran los locos. Bueno, los locos lindos, y cuánto le tenemos que agradecer a estos muchachos. Y Enrique Susini declara de una manera contundente lo que vamos a escuchar, con mucha atención. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Sí, claro. Bueno, le cuento una curiosidad, que además de médico, Susini era un tipo muy esteta, un tipo dedicado a las artes, a las letras, le gustaba el teatro, le gustaba la música, y él fue también quien fundaría Radio Argentina, lo que más tarde sería Radio Nacional. Así que cuentan que al terminar la transmisión, una de esas curiosidades es que alguien llamó por teléfono al teatro, alguien que tenía radio, y dijo que por fin se escuchaba algo de verdad, ¿no? Como que estaba escuchando esa transmisión. Claro, y ese gesto fue el que confirmó que se había escuchado realmente la transmisión. Claro, es decir, lo que es la emisión desde un punto y la llegada a los receptores, que eran pocos, además. Que eran contados con los dedos de una mano. Exacto. Para comprobar esta salida en un radio muy reducido. Es decir, un comienzo hoy por hoy sería muy limitado, pero genial, porque lo que sigue maravillando es que esos sonidos, esas palabras, lo que nosotros estamos haciendo ahora, sí, están en el aire. Sí. Entonces, en el éter. utilizando
ese dispositivo llamado radio, ahí podemos captar eso que está en el aire. Ahora, sin esa radio, no lo vemos, no vemos eso. Cosa que, por ejemplo, lo que es internet o un wifi, necesitamos cables. Todavía, no estoy diciendo que quién es superior, pero todavía se necesitan conexiones de cable. Sí. La radio no, la radio es un dispositivo que, si bien hay que enchufarlo, darle electricidad, pero después recepciona eso que está en el aire y que nuestro sistema óptico, incluso auditivo, sin ese aparato no lo podríamos percibir nunca. Es genial. Es genial. Es genial. Y tan genial es que aquella primera transmisión fue reconocida por la UNESCO como un hito mundial, y entonces la Argentina está catalogada como el padre de la radiofonía mundial. En este homenaje especial 1480, 105 años de la radiofonía argentina, lo vamos a hacer con aquellos que formamos la 1480. Y yo te pregunto, Vero, a ver, muy rápidamente, porque nos va a correr el tiempo y tenemos muchísimo por recorrer. A ver, ¿cuál es tu comienzo como oyente y tus primeros pasos como mujer de radio? Yo registro, además de en mis días de pequeña, de chica que escuchaba lo que escuchaba mi mamá, mis primeros pasos en la radio es con Dolina. Esa es la primera vez que yo tengo el registro de poner yo la radio, de comprarme un radio reloj en mi casa y para tenerlo para mí sola y poner la radio todas las noches para escuchar La venganza será terrible. Eso el primer recuerdo que tengo es ese, y después de ir a ver radio, ¿no? Y entonces cuando fui a verlo por primera vez fue toda una aventura, ¿no? Porque era esto de tomar contacto con tu ídolo, con tus ídolos que te leían cosas que vos a la que no tenías acceso, ¿no? Maravilloso. Dolina, yo lo vi en el Tortoni. Yo lo vi antes lo vi, estaba en un gimnasio en la avenida Corrientes, hacían el programa ahí, después estuvo en el Teatro Presidente Alvear, en el Tortoni, y nosotros con una amiga, que le mando un beso, grabábamos en un cassette los programas para escucharlo después. Muy bien. Y ver, pensábamos en la semana, porque por ahí no lo escuchábamos todos los días, porque era muy tarde, terminaba a las 2 de la mañana, qué mensajes íbamos a mandar, y teníamos un apodo, un seudónimo con el que ambas mandábamos mensajes a la radio, que se llamaba, habíamos leído Las Sirenitas de Ulises, habíamos visto, claro, aquellos mitos. Y bueno, ese era el nombre artístico que nosotras teníamos. Bueno, seguramente habré escuchado. Seguro. Ese mensaje me habrá llamado la atención. Sí, señor. Como, qué lindo que es. Llamábamos todos los colgadas del teléfono, todos los días. Qué interesante y qué hermoso este viaje por el tiempo de los recuerdos. Por eso, es la historia de la radio, pero también de los recuerdos de los que hacemos la radio. Convocamos a Cecilia Prepotente. Vamos a ir de lunes a sábado, en orden, que es Ceci de Campeones de Mataderos, y la capitana Prepo de Radionautas. A ver sus recuerdos de infancia, o cómo se relacionó con la radio. Días de radio. Muy buenas tardes, felices 105 años de la radiofonía. Gracias a esos locos de la azotea por ser los primeros en animarse a comunicar, a transmitir, a acompañar a cada oyente en esas condiciones tan primarias. Hoy tenemos todo, hoy lo tenemos todo, y brindo por cada uno que lleva a cabo una radio, programas, compañía, música, cultura, actualidad, humor, novedades, curiosidades, con absoluto respeto por el que está del otro lado. A cada oyente decirle gracias, porque sin ellos no seríamos, no haríamos radio, no existiría ese feedback que nos nutre y que nos pone tan contentos cuando recibimos una llamada, un mensaje, hoy un like. Bueno,
que no muera la radio, que no muera la radio. Recuerdo desde muy chiquitita la radio encendida en casa de abuelos, en casa de mis viejos, con Héctor Larrea, con Mochín Marafiotti, con Badía, más en mi adolescencia con Dolina, con la rock and pop. Recuerdo emotivo, porque esto me lleva a estos abuelos chamameceros, folcloristas, tangueros, bueno, que hoy hacen de mí lo que soy: música pura, canción y risas. Abrazo fuerte, fuerte, fuerte a la 1480, a cada uno de los que la hacemos posible. Marce, querido, que me permite estar junto a él en Campeones de Mataderos y en Radionautas cada lunes, acompañándonos y acompañándolos. Qué lindo es que estén del otro lado. Felices 105 años, un orgullo pertenecer y aprender cada día a hacer un poco mejor esta radio querida. Muy bien, ahí estaba. Hermoso mensaje. Nuestra querida Ceci. Y bueno, coincidimos porque Dolina va a estar la música, va a estar aquellos grandes de todos los tiempos. Y vamos a comenzar. Primero partimos desde el origen. Y nombraba a Mochín Marafiotti, que fue un productor musical, un conductor, y el esposo de María Graña, ¿se acuerda? Exactamente. Tal vez María Graña, la mejor cantante de tango de todos los tiempos. Sí, sin lugar a dudas. Y Mochín Marafiotti, un loco de la radio, porque no dormía. No, estaba de noche. De hecho, yo me acuerdo de escuchar a Mochín y de escuchar a Mirol por las noches. También, cuando no escuchaba a Dolina hace muchos años, ¿no? Vamos con un jingle de la década del 20. A ver. Ay, compañero, tu remedio es tomado y en un minuto me siento ya curado. Con igual tristeza este dolor atroz se fue de mi cabeza y a mi mal pasó. Venga, por este gran consejo, donde deje que cante con entusiasta voz, habiendo tantas chicas, que me importa este amor, y con café aspirina me río del dolor. Café aspirina. Es buenísimo. Pero, a ver, ¿cómo olvidar un producto escuchando una canción así? No te olvidas más. De hecho, me río del dolor, dijo. Claro, ¿cuántas publicidades o los jingles se te pegan? Sí. Yo me acuerdo por ejemplo, los de Ever Ready, Una pila de vida, cuando empieza a sonar, que los busco en YouTube, porque creo que no suena más no publicita más aquel jingle de los 90, de los 80. No. Igual que La Serenísima tuvo Quilmes, Coca-Cola, ¿no? Es que justamente la radio como la conocemos, a diferencia de la televisión, comienza siendo una radio comercial, ¿sí? La radio empieza ya a tomar cuerpo en esa década del 20 y ya entrando en los años 30 con la idea comercialista para poder también sostenerse. Claro, porque en los 20 la radio tenía un perfil más de radio aficionado a principios de los años 20, mientras que ya entre los 20 y ya entrando en los 30 tenía un perfil, como dice usted, más privado, donde querían comercializar marcas. Se dieron cuenta que tenía un perfil así de medio de comunicación donde poder contar qué cosas tenía uno para vender. A diferencia de la televisión, que nace desde el lugar estatal. La televisión nace en la década en el 52, más precisamente, desde una visión pública. La radio nace desde una visión comercial. No es casualidad entonces esa avalancha de avisos que estaban relacionados también con los periódicos del momento. Y en esa década del 20, donde
empezaba ya o terminaba esa década de una manera políticamente conflictiva. Y justamente en el año 30 empieza la década infame y la radio empieza a tener no solamente hechos artísticos y comerciales, sino pasa a informar, a difundir lo que pasaba en las calles. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de justiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Buenas noches, respetable público de los jueves de gala de Federal. Es el homenaje de amor y de fuerza, de arte y pujanza que Federal ofrece a la República en esta hora gloriosa de la argentinidad. Ya vibra en notas vigorosas la música levantadora. Se siente en el ambiente como una fiesta de alas. Los 1000 caminos del aire van a poblarse de voces enérgicas y cordiales, atando en frases emocionadas los eslabones de esta cadena que parte de las ondas poderosas de LR3 Radio Belgrano y CXA8 en onda corta. Fernando Ochoa. Y anuda con hilo sonoro a LT1 de Rosario, la zona venturosa del porvenir agrario que tiende sobre el suelo tu gran sábana de oro. Agustín Irusta. A LT9 de Santa Fe, la ciudad que respira brisas del Paraná y sueña con la gloria de todo lo que fue, porque fía en sus hijos la gloria que será. Lucio de Mare. A LB3 de Córdoba, la santa que se aprieta en los broches de sus sierras natales y brilla en su vertiente y mira al cielo y canta en todas las agujas que alzan su catedral. Mercedes Simone. A LB10 de Mendoza, la heroína, que aún adorna con uvas su rústico zarcillo, porque un día entregara su ajuar en plumerillo para que el jefe hiciera sobre la cumbre andina flamear libre y triunfante la bandera argentina. Salga del aire del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, don Juan lo quita con un genial. Hágale usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al fin y con tomar tan solo medio genial. Muy bien, continuamos con el especial 105 años de la radiofonía argentina y bueno, estamos escuchando verdaderas joyas de todos los tiempos de esa radio de la década del 30, donde estaba Tito Martínez del Box, actor, humorista, libretista, conductor, y que muchos de esos primeros conductores o personalidades de la radio venían de otros ámbitos, de diversos ámbitos, del teatro, del circo o mismo de la calle, sí, porque no estaba todavía formalizado el trabajo de la locución y todo eso. Es decir, ¿quiénes eran los primeros que empezaban a informar, a actuar, a decirnos algo? Bueno, estas personalidades que formaban, por eso digo, la gente de teatro inmediatamente se notaba al aire por la impronta y la fuerza vocal que tenían. Muchos percibirán que muchos hablan fuerte, casi a los gritos, pero es la espontaneidad, e incluso hay que tener en cuenta esa fuerza inmigratoria que estaba llegando. Muchos hijos de italianos y, como decimos acá, de tanos y gallegos, que eran pura expresión. Sí, claro. Que eran pura expresión. Por eso, esa forma de expresarse con esa fuerza tan particular. Bueno, uno de los primeros versátiles fue Tito Martínez del Box. Tito Martínez del Box. Un hombre que hacía de todo en la radio. Porque también había que inventar
el asunto. Claro, había que meterse en la casa, en las familias de la gente que los estaba escuchando, y ahí empezaron los primeros radioteatros con la década del 30, al principio no, sino ya entre mediados y fines de la década del 30 comienzan las primeras publicidades más organizadas, eventos que tenían que ver con la música en vivo, el radioteatro, todas manifestaciones artísticas que de alguna manera coparon y se ganaron el interés de la gente se reunía, empieza a ser una actividad cultural, reunirse en torno a la radio para, bueno, poder escuchar algunos de estos programas, ¿no? A ver lo que decía Antonio Carrizo de aquellos comienzos de la radio donde él era oyente, entusiasta, y ya soñaba también con ese ámbito que después lo determinaría como el maestro de locutores. Pero ¿qué decía aquel Antonio Carrossi, como ciudadano de General Villegas, de aquellas audiciones radiales? Yo recuerdo cuando iban Buenostriano, por ejemplo, a Villegas. Te voy a decir fenómenos de radio que fueron a mi pueblo, al teatro. Luis Elías Ojí y Fernando Ochoa juntos. Mirá que dos vagos juntos. ¿Qué podían hacer los dos juntos? Fernando Ochoa era maravilloso, ¿eh? Fernando Ochoa era un fenómeno plástico, estético, teatral, escénico único. Salía al escenario vestido de frac. Usaba el frac como Berta Singerman sus vestidos, como si fueran alas. Y recitaba cosas criollas con una belleza, además era hermoso Fernando. Y después salía Luis Elías Ojiguante y transmitía goles, qué sinvergüenza en el escenario. Transmitía goles históricos, goles de mundiales, de sudamericanos, maravilloso Luis Elías. Pero la gente loca, porque era la radio. Y señores, he aquí a nuestro invitado de honor. Una verdadera sorpresa, señores. El mundo le llaman todos, pero yo le llamaría el hombre vacunado con púa de fonógrafo. Luis Elías Ojí. Buenas noches, amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio. Porque ya ha comenzado el partido, primer tiempo, 15 minutos de juego. El centrofondo local recibe un pase en el centro del field, avanza ahora en posesión del esférico, elude la intervención de un adversario, hace lo propio con otro, sigue avanzando, está frente a la pareja de Baxter Fields, tira gol, ¡gol! Ha sido un gol de factura impecable, un tanto formidable, un gol que consagra al campeón de la limpieza, al que no tiene rival, al campeón que el field de la batea derrocha clase y calidad. Ha sido el gol de Federal, del gran jabón Federal. Muy bien, ahí estaba ese segmento radial histórico donde denotamos una vez más la importancia del lenguaje, porque Elías Ojí estaba relatando un gol, imaginándolo en un teatro. Por eso la sorpresa y la maravilla que destaca Antonio Carrizo de lo que hacían esos personajes. Si hoy hay personajes, o si en los últimos años hubo personajes de la radio, o si actualmente están los personajes del stream, en aquel tiempo los que hacían radio eran ultra populares, llenaban teatros, iban a las provincias, viajaban, no era que solamente estaban en la radio, eran verdaderas personalidades. Sí, claro. Y el deseo de la gente de verlos, sí. De verlos. Algunos tal vez viéndolos se desilusionaban porque claro, tenían la percepción auditiva, pero después se maravillaban por lo que eran, por verlos, y la magia incluso mejoraba, no moría esa ilusión, sino que se fortalecía. A lo que voy, y esto lo digo ahora reflexionándolo, que cuando se dice que antes la radio era solamente para escuchar o imaginar, es cierto porque no estaba la cámara, pero ya había un interés del oyente de radio, de aquel inicio de la radio, para ver a los artistas. Había un interés por verlos, no eran que era una especie de entes desconocidos, no, la gente los iba a ver en la medida que podían.
Vamos a sumar a la mesa de la 1480. Pido disculpas, estaba tratando de sumar un micrófono a un pescador. A ver, yo te pregunto, Vero. Uno piensa... Porque también soy jugadora de toda la cancha yo. Sí. Ojo. A ver, yo te pregunto, digo, a ver, ¿puede haber un programa de pesca en radio? Y la verdad que cuando yo lo escuché, pensé en alguien que le gustaba mucho la pesca y le recomendé el programa justamente porque no me imaginé nunca un programa de pesca. Llegué hasta ver un programa de televisión, muy conocido en cable, que estuvo muchos años, no sé si ahora sigue estando. Yo tenía referencia a las revistas de pesca. No, pero hay un programa en televisión. Es más, en mi adolescencia conocí a alguien que daba clases de pesca. Y yo tenía una amiga que, bueno, tenía un interés romántico con el pescador, entonces nos íbamos a pasear los sábados y domingos, jovencitos, ahí donde está el planetario, y él era un experto en pesca con mosca. Entonces, no sé si alguna vez usted vio, Marcelo, yo, para mí era un mundo desconocido. La mosca es como no sé cómo se puede explicar, es como un piolín largo, ¿no? Que se tira, se agarra, se tira, se agarra. Y yo los miraba y digo, ¿a quién le puede divertir esto, no? Pero estábamos 5 horas. El tema es que en la 1480 tenemos un programa de pesca llamado Como Buen Pescador, todos los martes a las 17. Excelente. Marcelo Sergio Romero, su conductor, se suma a este homenaje a la radio. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, como siempre, feliz de estar acá en este estudio y con ustedes compartiendo el día especial para todos nosotros. ¿Cómo es eso de mosca? De la mosca. La mosca en realidad es una caña, y el piolín que vos ves es la tanza o lo que se usa, ¿no? En la puntita hay como una mosquita, una mosquita hecha, preparada con un anzuelito, con plumitas o de colores. Entonces, bueno, cada pescadito que uno quiere sacar o engañar, como si fuera una carnada, son diferentes las mosquitas. Muy bien. Sí, y recuerdo rápidamente un sábado que terminamos en el Hospital Rivadavia, porque quien estaba aprendiendo a tirar con mosca hizo muy hacia atrás la mosca y le quedó clavado el anzuelito a alguien que pasaba por allí. Y cuando quiso tirar, el profesor dijo, no, porque eso tiene, ahí aprendí que tenía el anzuelito y cuando vos tirás, como que rompes toda la piel. Claro, corta. Así que terminamos en el Rivadavia. Mira, sí, son accidentes que a veces pasa cuando uno pesca con plomo. Nosotros los pescadores tenemos que decir va plomo, para que la gente que está alrededor un aviso. Un aviso. Va plomo, es un aviso para que la gente que está atrás o mirando o observando sepa que está eso. Pero bueno, a veces no se hace y en la pesca con mosca no se dice va plomo porque justamente no es con plomo. Claro. Bueno, ¿qué días va el programa de pesca para los que recién se enganchan? Sí, martes 17 horas. Perfecto. Las vueltas de la vida que hacen que aquella anécdota de pescadoras se unan a la radio. Pesca admiradoras. Pesca admiradoras se unan a una anécdota de radio en un especial 105 años de la radiofonía argentina. Marcelo, ¿qué recuerdos tenés de la radio? Tus primeros recuerdos de la radio en casa, imagino. Mira, yo te digo, por ejemplo, mi papá era profesor de piano. No sé nada de música, nada. No. Nada de música. Y mi papá tocaba el piano en Radio Nacional cuando los cortos o cuando hacían las propagandas o antes de la propaganda hacían música. Claro. Y hacían directamente con radio, con piano. Música en vivo ahí. Música en vivo. Mi papá estuvo muchos años ahí en Radio Nacional. Cuando era chico yo no lo conocí. Cuando yo nací ya no hacía más eso. Eso era el recuerdo que tengo. Después mi hermano, Gustavo, hacía una columna de folclore en Radio Nacional. Él fue muy querido, muy conocido. Era mi hermano. Yo no conocía en ese ámbito. Él era el primero que hizo una página de folclore donde todos los artistas y todos los ballet y todos los peñeros ponían en esa página que él había inventado, que era
nuevo para todo el mundo del folclore, todos ponían en esa o sea, le mandaban la información y él lo volcaba en esa página y la gente miraba sobre esa página las cosas folclore. Cuando tenía 32 años falleció de una ACV y el día del velatorio la familia hizo un velatorio chiquito y vino muchísima gente y yo no entendía quién era mi hermano y era un grosso del folclore y nunca lo supe. Y él estuvo en Radio Nacional. Mira qué interesante. Nunca a mí se me ocurrió hacer radio. Nunca. No me llamó la atención hacer, cuando mi hermano, después me enteré de eso, nunca me llamaba la atención de hacer radio. Y te cuento un cachito cómo arranqué acá. Resulta que... ¿Cómo llegaste a hacer radio? ¿Cómo llegué a hacer radio? Yo trabajo en el ferrocarril, acá en la línea Belgrano Sur, y había un programa gremial, donde todas las cosas que se pasaban en el gremio, todas las cosas que pasaban en el ferrocarril, se escuchaban en esta radio. ¿Cuáles fueron los estudios de la radio? Acá, justamente acá, en esta dirección. Yo, mis primeros momentos para hacer radio, no hice radio. Un compañero mío me dice, necesito a alguien que me atienda al teléfono, ¿te animás? Ni en Pepe, le digo, ¿viste? Ni por casualidad. Pero dale, hacemos la gauchada porque, bueno, necesitamos una persona que sepa leer, y sepa responder bien. Correcto, claro, educado. Bueno, ¿te animás? Pruebo. Y bueno, toqué el timbre, entré, atendí el teléfono, un mes. Y me dice, animate al micrófono. Le digo, ni por casualidad, me temblaba la pera, es literal esto, me temblaba la pera. No me podía poner en el micrófono ni por casualidad. Y un día, un conflicto gremial, entonces el muchacho que era locutor lo dejaron solo, y yo, como no iba muy seguido, toqué el timbre y entré, y me dijo, necesito a alguien que le leas los mensajes en la página y que atienda el teléfono. Te atiende el teléfono, no leo los mensajes. Y bueno, ese día fue el que me tembló la pera y dije... Bautismo. Claro. Eso no es, y justamente en este estudio, en los estudios acá de esta dirección. Acá fueron mis primeros pasos de radio, o sea, los primeros micrófonos, la transpiración, el momento, sí, el miedo. Es muy intensa la sensación las primeras veces de la radio. El miedo, no equivocarte, no sé dejar mal al otro, que la otra persona que te está escuchando diga, uy, este es un plomo. Sí, un plomo. Ese es el miedo, el mayor miedo de todos para mí es ese. Que se baje que el otro se duerma, que cambie, que viste que te diga, no, la verdad fue un corcha, ay, no, eso me da como... que se desconecte y que no esté ahí participando. Bueno, eso fue en ese tema. De ese gremial surgió un grupo de amigos de pesca, hicimos Pescando entre Amigos, acá también, el primer programa radial de pesca que yo integré. El antecedente a lo que vino después. Exactamente. Y después estaba otra vez problemas, nos separamos, yo me quedé con la gana de hacer... Vos te quedaste con el perro y yo con los chicos. Exactamente, exactamente. Y bueno, había una emisora que se llama Radio La Flor Argentina, que yo conocía al dueño, era una radio online, era importante porque muchos artistas folclore iban ahí, y fui con mi carpetita de la pesca, le digo, mira, tengo este proyecto. Me dicen, ¿cómo? Una radio de música, me traes un proyecto de pesca. Probamos, me dice, un mes total. El primer mes te lo cobro, se arranca, arrancamos. Y bueno, arranqué. Esos fueron mis primeros pasos. Tengo varios, y muchos y muy lindos. Y con Marce tengo la anécdota de que ¿cuántas veces te llamé Marce para venir acá? Un montón. Sí, en la puerta de la radio hablamos horas. Sí, y bueno, varias veces. Y varias veces. Y no coincidía, bueno, no nos poníamos de acuerdo hasta que se dio. Dije, este muchacho viene a hablar. Y no podíamos... ¿Arranca o no arranca? Claro. Bujía Heche. Hasta que un día ya vino con más decisión, con más tiempo. Claro. Y fundamentalmente era eso, los tiempos personales. Y se sumó a la programación como buen pescador. Te quedás un ratito más, ¿eh? ¿Sí puedo? Sí, dale. Tengo un mensajito más, se puede ser. Hermosa la anécdota de Marce. Sí, la verdad que sí. Del rey de la empanada, Leonardo de Ramos Mejía, que no solo sabe de empanadas,
Y dice, el tema del volumen de los micrófonos era porque se debía escuchar por encima de los ruidos del taller y del taller mecánico y de costura. Por otro lado, los micrófonos eran de cinta, muy duros, y para excitarlos se necesitaba una gran impedancia sonora. Y nos recomienda escuchar, oír a Radio AM de Azul, donde están los libretos de Margarita Sirgu para su teatro en vivo. Dice que tienen una memoria tremendamente viva en aquella radio. Hay muchísima gente que tiene gran cantidad de archivos, muy creativos. Es cuestión de hurgar. Sí. Si bien ahora está la posibilidad de escuchar por internet lo que es online, sigan toda propuesta alternativa que van a encontrar excelentes programas culturales, de archivos, de memoria. Y en la 1480 intentamos con mucha fuerza y sabemos que se logra, gracias a los que vienen con sus propuestas, de tener una diversidad y una variedad para que el oyente se sienta atraído por esta frecuencia, la AM, en todo caso la amplitud modulada 1480. Y en lo personal siempre hago programas pensando en una persona, no pienso en un público, siempre a un imaginas un oyente, digamos. Oyente, uno solo, que llegue a esa persona, nada más. Después, bueno, evidentemente se multiplica, pero así lo pienso, es como que te hablo a vos te hablo. Y ahora cómo nos hablan más componentes de la radio, y después otro bloque histórico y seguimos la charla, la difusión, este especial 105 años de la radio en nuestro país. Hola, hola. Bueno, quiero felicitar a la 1480, a la radio. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la radio, y la radio es muy importante en nuestra vida. Nos entretienen, el escuchar música. La radio desde siempre es lo mejor. ¿Qué programa escucho? Siempre estoy escuchando la radio, cuando puedo, que estoy trabajando, o como puedo, o de fondo, siempre va a estar la radio puesta. Ahora la apagué para poder mandar el audio. Muchas felicitaciones, éxitos y por muchos años más. Bueno, gracias Susana, la tarotista de La Hora Mágica del Tarot, de todos los jueves a las 16. Excelente programa que escuchaba yo el año pasado los viernes, porque tenía un huequito en el trabajo, lo escuchaba de 15 a 16, creo que estaba los viernes. Exactamente. A ver, más mensajes de la familia de la 1480. Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Sol Cruz, soy la conductora de Rata China, que salimos todos los martes a las 19 horas en AM 1480. Les quiero mandar un beso muy grande y feliz día de la radio. 105 años de nuestra radio argentina, del cual podemos disfrutar, comunicar, compartir, hacer amigos, pasar un momento hermoso, escuchar música, informarnos, tener humor, un montón de cosas. Eso es la radio. Así que les quiero decir feliz día a todos, los que lo hacemos con el corazón, a los que estudiaron, a los que son recibidos. Besos muy grandes de parte de todo el equipo de Rata China, que somos Sol Cruz, Black Sista, Luz Violeta y Caricu. Besos a todos. Buenas, este mensajito es para campeones de mataderos y para radionautas. Como comentaban en la consigna de los programas que yo escuchaba, siempre fueron radio fórmula, siempre fueron, escuchaba mucho la Mega, mucho la 100, mucho los 40, siempre tirando más para el lado musical. Nada, les mando un abrazo enorme y hermoso programa el que están haciendo. Besito. Muy bien, ahí escuchamos en última instancia a Martu Ramírez de Delivery Musical. Y ahí tomamos también en cuenta Martu, que tiene, no sé, tendrá 20 años. Una criatura. Hoy escuchan, tal vez son más seguidores de un stream o la radio fórmula, música, de alguna manera
no es una crítica a la que hago, porque todos a los 18 o 20 años escuchábamos radio y música, y después empezamos a interiorizarnos por las cosas que decían. Por eso la importancia de los difusores. Pongo el ejemplo siempre de la heavy rock and pop. Fui seguidor de bandas metaleras, pero el Ruso Berea y su equipo, Nagui y compañía, por ejemplo, hablaban de temas sociales. Sí. Entonces escuchábamos música del metal nacional e internacional, pero también nos hacía pensar. Y ahí está un poco la clave de la radio. La difusión, la radiodifusión, pero también acercar un pensamiento, una idea. Pero está muy bien que los chicos empiecen con la radio fórmula, por lo menos tener el contacto de lo que es la radio como tal. Después llegarán los difusores y en un momento mira, empezarás también a hacer lo tuyo. Hace poco escuchaba una psicóloga que hacía como una evaluación, ¿no?, en una nota de televisión muy rápida acerca de las dificultades de los chicos para leer y hablar, ¿no?, en la primera infancia, sobre todo 5 o 6 años cuando empezaban la escuela. Y una de las cosas que ella reflexionaba y yo me puse a pensar es que a los chicos no les hablan. Porque ya la gente no habla, mira todo el tiempo el celular y entonces los chicos no hablan porque nadie les habla. Entonces la importancia de la escucha, de una escucha activa, hasta para los niños, ¿no? Algo que se da naturalmente y que uno dice, bueno, es natural escuchar y hablar y contestar. No es tan natural. Se ve que la radio tradicional me parece que es hasta más educativa que hoy lo que se ve en los streaming, que bueno, igual nos sobreviene, no tenemos mucho para hacer, es lo que hay. Sigamos avanzando, década del 30 y un gong, un sonido muy especial. De modo, señor gerente, que teniendo en cuenta mi sagacidad, espero que el próximo ascenso me corresponda a mí y no al empleado Julio Jiménez, alias el Grullo, a quien yo tengo que hacerle todas las circulares, con lo cual, como no puedo hacer mi trabajo, no hago el mío y el jefe se la agarra conmigo como esta mañana. Atención a la primera. Que empieza la chacarera. Y guarden las empanadas. Que viene gente de afuera. Prepárense la guitarra y rompa la verdulera. Adentro. Cuando yo escuchaba la radio y estaba este dúo Bonostriano, que también decían que si uno compraba el jabón que se promocionaba en ese programa, los veíamos a ellos. Entonces yo nunca me olvido que un día le pedí a mi mamá, por favor, déjame comprar ese jabón. Y lo compré y lo puse ahí adelante de la radio. Y oh, desilusión, yo no los veía a ellos. Y yo no podía entender por qué. Pero te hacían el bocho de tal manera que te lo creías. Si la vista non manguagna, sarà esta la fulania. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballera. Dígame, señorita, ¿usted sos la que viniste por mí? Por usted estoy aquí, aguardando el amor. Señorita, por favor, no es para tanto la cosa. Sí, caballero, así es. Usted sos una mariposa que vola de flor en flor y el nido de mi corazón está abierto para usted. Ay, qué lindos piropos, qué bien habla. ¿Es la primera vez que tiene novia? ¿Qué novia? Si yo no tengo. Ay, ¿y yo quién soy? ¿Su madrina? Ah, ¿usted quiere ser mi madrina? Ah, ¿qué madrina? Yo quiero ser vuestra novia. Ah, de veras, ya hemos empezado. Claro, ¿qué vamos a esperar? No hay que apurarse, el tiempo vuela. Cuando una chica le cae en gancho, tiene que aprovechar y casarse pronto. Claro. Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Mobiloil, ofrecidos todas las semanas a los radioescuchas argentinos por los 12.000 agentes y revendedores de Mobiloil en el país. Los noticiosos Mobiloil equivalen a un viaje de media hora alrededor del mundo, durante el cual desfilan ante ustedes los más apartados lugares de la Tierra y pueden escuchar los sucesos más interesantes que han tenido lugar en el mundo durante la semana. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Mobiloil.
Muy bien, ahí estaba. A ver, una serie de recortes en el tiempo, el gong de Radio El Mundo, el dúo Buono-Striano y también el comienzo del noticioso Móvil Oil. Me sonó muy conocida la voz, la primera. Ah, y además el comentario de Beatriz Taibo. Sí, me di cuenta que era Beatriz Taibo. De Beatriz Taibo, hablando de aquella radio que escuchaba y que después se sumase también como parte de aquellas radioteatros, pero también programas de radio que hacían escenas actuadas, ¿sí? Hola equipo, ¿cómo olvidar las tardes de mi infancia con el peruano parlanchín? Al atardecer del invierno junto a mi mamá y mi abuela. De joven atravesé el rock and roll con el equipo entero de la Rock and Pop. Voces como Larrea, Bravo, Fontana, Ginsburg, Castelo, Dolina, por años sonaban de fondo en todos mis tiempos. Tareas y juegos con fondo de radio, aún escucho política, a veces por radio, a veces por streaming. Gracias por el recuerdo, Cecilia de Caballito, nos dice. El peruano me parece que se hace referencia a Hugo Guerrero Martínez, imagino yo, una manera tan especial de hacer radio diferente, ¿no? Un magnetismo tremendo. Vamos a ingresar en la década del 40 y prestemos atención porque esto podría ser algo actual. Se podría, o en todo caso, se podría hacer algo así, con, digamos, actualizado, ¿no? Porque esto es maravilloso. Una buena presentación de lociones y colonias York, la loción que hermosea y vigoriza el cabello, con Gregorio Barrios. Esta parte es hermosea, genial. me Sí. encantó el hermosea. Telefónica de Gregorio Barrios. Serenata telefónica. Para resucitar en pleno siglo XX la costumbre romántica y galana de obsequiar a su dama con una serenata. ¿Quiere usted que Gregorio Barrios ofrezca en el transcurso de estas audiciones una serenata por teléfono a su novia, a su madre, a su esposa? Pídaselo entonces. Cada audición, nuestro artista llamará al teléfono indicado por un oyente y dedicará a la persona elegida algunas de sus más dulces y sentidas canciones. Y aquí está nuestra serenata telefónica número 1. Ya hemos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo, y hemos establecido la comunicación con la persona elegida. Y ya Gregorio Barrios toma él mismo el aparato, instalado al efecto aquí, en este estudio de Radio El Mundo. Hable, señor Barrios. Hola, habla Gregorio Barrios de Radio El Mundo. ¿Podría comunicarme con la señorita Delia? Ah, señorita Delia. ¿Es usted misma? Entonces, escuche esta melodía. Y así sigue Escuchen y aprendan, Gregorio caballeros oyentes. Pero es genial la idea de interactuar de lleno con la gente. ¿Por qué no es que se interactúa? Bueno, me parece que no quiero spoilear, pero la radio de los 2000 vino a traer eso, me parece. Bueno. El llamado al oyente, el mandar al frente algunos con algunas circunstancias. Había programas que hacían eso. Bueno, entonces ya en la década, esto es del 40, Sí. del cual ya se hacían estas cosas, continuando esa especie de locura de los locos de la azotea. Ya no estaban en la azotea los locos, sino estaban en un estudio de radio. Más saludos de nuestros colegas de la 1480, de la familia de la 1480. Soy Carlos Salas, del programa Prohibido Olvidar, de la 1480. Yo en mi adolescencia o antes de pibe, allá por los 70, sintonizaba Radio del Plata, un programa que tenía Badía que se llamaba Beatlemanía, todas las noches, todas las tardes.
de vez en cuando también escuchaba al peruano Guerrero Martínez, y música, básicamente música. La radio siempre fue una gran compañía, como lo es ahora. Saludos para todos. ¿Cómo andan, amigos de la 1480? Le habla Cristian Lomónaco, conductor de Chicago de Rock and Roll e integrante de El Verdinegro. Bueno, en estos 105 años de radio, la verdad que saludar a mis amigos, a los del Verdinegro, a Marcelo, a Sergio, a Toby, con los que llevamos adelante un gran medio partidario y lo hacemos con respeto, con amor y con pasión. Y la consigna, ¿qué radio se escuchaba? Yo amo tanto la radio, desde chico escuchar tangos con mi abuelo de fondo, y después engancharme con Mario Pergolini, con Cualés, con la Negra Bernasi, transmisiones de fútbol, obvio, de Chicago y también de la red, pero y esa vieja compañera Abajo de la Almohada, que me acompañó durante gran parte, me sigue acompañando, pero en esas épocas de adolescente, de preadolescente, me invitaba a soñar. Y bueno, y hoy quizás un poco más de grande, escucho a Dolina para dormir, para relajar. Pero bueno, una amplia gama de conductores y conductoras que me nutrieron y que me hacen amar esta radio. Así que abrazo para todos. Hola, muy buenos días, querida radio. Bueno, un día muy especial para los que hacemos radio, para los que amamos la radio. Quien les habla, Ernesto Rucker, periodista, locutor y conductor de Los Anónimos de ayer y de hoy en la 1480. En primer lugar, saludar a todos mis colegas, en especial a Marcelo Almirón, de la cual comparto los días jueves, 19 horas, el programa Los Anónimos. Y qué decir de estos 105 años, cuando llegué a este querido país en el año 73, lo primero era escuchar Radio Rivadavia, Radio Mitre, a Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Fernando Bravo, o sea, tantos monstruos de la radio, de la locución, y bueno, y dejarle un saludo y una honra a quienes me han preparado en esto, como Fernández Conti, maestro de locutores, y Daniel Fernández Joao, de la cual sigo con una muy linda amistad. Y bueno, a todos ustedes, un abrazo, Ernesto Rucker, vamos arriba por 105 años más. Me mandaban al almacén a la hora que estaba la audición de Federal los domingos, cantaba Castillo, me acuerdo una vez, y de todas las ventanas, no me perdí nada, porque de todas las ventanas estaba saliendo una canción cantada por Castillo. Era rubia y sus ojos celestes, no te perdás nada, ibas y volvías y de todas las ventanas salía lo mismo. Era una atracción que ejercía la radio y una presencia permanente, ¿no?